Quiero que lo vayan leyendo para que lo retengan, Salmo porque es 50, algo que 15. verdaderamente vale la pena aprendérselo de memoria. 50, Salmo 50, versículo 15. De esas palabras cortas pero poderosas que te pueden cambiar la situación en un momento de crisis. Porque Dios lo dice precisamente para ese momento, lo dice que fue creado este versículo. Vamos a leer, bueno, dice el Señor así: invócame en el día de la angustia. Estamos hablando de momentos de crisis. Dios dice: invócame particularmente más que nunca en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que esa palabra merece un aplauso? Vamos a Amén. glorificar al Señor porque es un regalo impresionante. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Definitivamente, Señor, tú eres nuestra fortaleza. No hay nada que nos pueda, Señor, levantar de una manera más impresionante que tu palabra, tus promesas, Señor. Sí. Tú eres quien promete y verdaderamente cumple. Te damos gracias por esa palabra, Señor, y te pedimos que sobre ella tenga, Señor, una enseñanza hoy que no se nos olvide nunca, que quede ahí grabada en el corazón para glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, le puse como mi carrera profesional siempre ha sido en torno a la música, a la composición y eso. Dice el pastor Darío que eso es lo que llaman un defecto profesional de las personas. Cada uno tiene que vincula a lo que hace su forma de hablar. Y le puse el título a esta enseñanza: Dios exige su derecho de autor. Como hablábamos ahora, este es un versículo de esos poderosos que te levantan en cualquier momento, porque si Dios te está diciendo él mismo, ni siquiera tienes que hablar tú. Él dice: yo te estoy diciendo que me invoques en este momento en que te encuentras, en esta situación. No es que tú le estás poniendo a Dios contra la pared para que te dé algo, es que Él te está ofreciendo. Pero mira cómo lo está diciendo: invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Ahí está una promesa que nadie le dijo: Señor, ven a sacarme aquí. Él mismo está ofreciendo, es decir, te quiero ayudar, te quiero sacar. Pero hay una parte que uno a veces no le para muchas bolas. Uno pasa derecho, ve rápido lo que le interesa a uno, pero las dos palabritas finales dice: me honrarás. Tú me honrarás. Amén. Amén. Esa es una pequeña exigencia, realmente pequeña comparada a todo lo que Él me está prometiendo. Nos está prometiendo que nos va a sacar de una crisis, no importa lo que sea, porque para Dios nada es imposible. Es más, ni siquiera es difícil para Él nada. El que creó el universo y lo sostiene lo puede cambiar todo así en un momento. Y entonces, algunas veces cuando estamos en una situación complicada, todos estamos dispuestos a recurrir al mejor médico porque la enfermedad es complicada. O si es un problema legal, vamos a buscar al abogado que nos recomendaron, no importa lo que valga, porque yo no quiero ir a la cárcel. Así que tú consigues el préstamo, metes la tarjeta de crédito hasta el fondo, hasta donde sea, pero la circunstancia que tengo es complicada. Así que hay que pagar el precio que sea, pero yo no quiero ni seguir con esa enfermedad, ni seguir en esa crisis legal. Entonces la gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de salir de ese problema. Dios nos está cobrando demasiado poco, ¿no les parece? Dice: tú me honrarás. No vamos a quedar endeudados con nadie. Él quiere que le demos el crédito que le pertenece. Amén. Que le podamos decir a alguien después: mira lo que Dios hizo con mi vida. En cualquier circunstancia, poder contarlo sin darnos pena, porque muchas veces nos da vergüenza decir: no, pero es que yo hablo de Dios y van a creer que estoy loco. Y lamentablemente eso se llama ingratitud. Total. ¿Sabe cuál es el himno más poderoso, la canción más poderosa que podemos encontrar en la Biblia? Hay un coro que está, yo creo que debe estar escrito ese corito por lo menos unas 50 veces en la escritura. Por eso no les digo en dónde encontrarlo, porque en cualquier momento se lo van a ver. En los salmos se repite, en un solo salmo se repite como casi 20 veces ese coro. Lo convirtieron en que el corito y una frase, el corito y una frase, pero en todas partes está ese himno con el que se ganaban todas las guerras. Es un solo coro. No sé por qué no han hecho una alabanza con ese tema, porque es poderoso. Ellos iban a unas guerras imposibles donde definitivamente, numéricamente, por armas y por estrategia y todo, estaban perdidos. Pero ponían a la alabanza al frente, como lo hizo Josafat. Y muchos lo hacían siempre. Vamos a alabar al Señor en esta circunstancia. El coro es cortico y dice: den gracias a Dios porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Pero la clave es: den gracias. Y estaban a punto de morir y iban dando gracias. Significa: Señor, confío en ti. Yo voy, humanamente voy hacia la muerte, pero voy dando gracias porque yo sé quién eres tú y sé lo que puedes hacer. Amén.
Entonces, por favor, ese himno búsquenlo, es tarea para ustedes. Dice, den gracias a Dios porque Él es bueno. Escriban lo que así lo van a encontrar, porque su amor perdura para siempre y lo van a encontrar en todas las situaciones más complicadas de guerra en la Biblia. La gratitud es la clave, es la llave para abrir las circunstancias, las puertas más cerradas y cambiar las circunstancias más complicadas. Estaba hablando de derechos de autor y a nivel humano la gente hace respetar demasiado las leyes. Yo recuerdo que cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos, yo tenía una compañía productora de música todavía en Colombia y había ocurrido con una compañía disquera que se llamaba RMM de Nueva York un problema legal porque alguien le cambió una pequeña parte de una canción, le cambió algo y no le dio el crédito al compositor original. El compositor era puertorriqueño y la compañía se llamaba RMM. Ellos tenían el contrato de Celia Cruz, estaban lanzando un cantante joven en esa época que llamaba Mar Anthony, en un tema en dúo con la India, y una compañía que disparaba económicamente muy bien, pero por haberle cambiado un pequeño detalle a una letra, perdieron una demanda de más de $7 millones. El empresario tuvo que cambiar el nombre de la compañía, tuvo que declararse en bancarrota, vender los contratos de los artistas y salir de todo porque lo iban a despojar por la derecha, le iban a quitar todo. Entonces el señor llamado Ram Mercado sufrió un descalabro porque alguien no lo asesoró bien y un pequeño problema de volarle los derechos de autor a alguien. Si Dios nos tratara así como nos tratan aquí, como la gente se hace respetar los derechos, definitivamente seríamos complicados. Porque muchas veces todos los días recibimos bendición de Dios. Todos los días hay un milagro que a veces no lo vemos. Nosotros deberíamos tener un letrero en la camisa que diga, perdonado por pura misericordia, decir así. Porque definitivamente lo que tenemos no lo sabemos. Nosotros tenemos unas garantías eternas que nadie nos las va a poder quitar por ningún motivo. Que es lo verdaderamente valioso, porque lo demás, todo lo que estamos viendo ahorita es temporal. Pero lo eterno que está ya garantizado, eso no tiene precio. Y nos sonrojamos cuando nos toca de pronto hablar de Jesucristo o contar un testimonio y lo hacemos lo más rápido posible. O sea, evadimos darle a Dios la gloria que le pertenece, sus derechos. Porque definitivamente no hay manera de pagar esto que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Dios definitivamente cuando dice que somos hijos, no lo dice como por decirlo de una manera bonita. Cuando dice algo es Dios, es real, su palabra se cumple. Nosotros somos hijos por adopción, pero nos da el derecho iguales que su Hijo Jesucristo. Somos hermanos de Jesús en ese rango. Él es el hermano mayor, pero todos somos sus hijos. Y yo no sé si ustedes se sienten felices de ver cómo sus hijos, particularmente cuando sus hijos están en Navidad recibiendo los regalos y están abriendo un regalo que estaban esperando, ¿no? Yo filmé la cara de mi hijo cuando me estuvo pidiendo un regalo por mucho tiempo y dije, espérate la Navidad que Dios te lo da. Y empezó abriendo el regalo, ¿será que es lo que yo quiero? Y cuando lo encontró, abrió los ojos así, gigantes, grandes, y decía, no lo puedo creer. Esa es la sensación de un padre cuando le da a un hijo algo que necesita, algo que está añorando, que está clamando. Eso lo siente Dios dándonos cosas a nosotros. Volviendo al tema de la música, hay una frase que me toca a mí de un famoso compositor. Yo creo que todos han oído hablar de Rubén Blades y han oído el coro que dice, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿verdad? Bueno, hay una frase y una canción menos conocida de él que dice, el tema se llama Amor y Control, pero él dice, solo el que tiene hijos comprende que el amor de un padre no se cansa de dar. Realmente uno le daría a los hijos todo, hasta de una forma imprudente. Ese es el problema nuestro, que a veces le damos más de lo que los hijos pueden manejar. Dios nos lleva con la cuerda un poquito más cortita, porque Él sabe cuándo estamos listos. Si tuviéramos un corazón agradecido y preparado para declarar su gloria y todo, yo pienso que las bendiciones no pararían, porque Él sabe que nos va a caer bien, pero lamentablemente muchas personas las bendiciones se convierten en maldiciones. Hemos visto, los que son colombianos se acuerdan de Pambelé, el boxeador colombiano que llegó rápido a la fama, no tenía preparación y terminó en las drogas, como muchos deportistas más. Hay gente que no está preparada y tampoco un padre sabio le va a dar a un hijo la llave, a un hijo de 10 años la llave de una moto que le está pidiendo porque se va a matar. Entonces Dios nos lleva cortos, pero seguro que si tenemos un corazón preparado para recibir agradecido, yo creo que la situación va a cambiar completamente. Dios va a abrir la llave porque buen padre, mejor que Él no existe. Solo que Él sabe hasta dónde nos lleva y a veces nos pone a prueba también para su gloria. Mira que en la Biblia vemos que hay casos incluso de enfermedades complicadas. Había un ciego
que cuando lo veían, en esa época estaban todo el mundo vinculado a la enfermedad con la maldición. Decía, algo cometió esta persona. Y aquí, particularmente los apóstoles le preguntaron, Señor, eso está en Juan 9:2, le decían, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Automáticamente le echaron la culpa al pobre y él dijo, no es así. Ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. O sea, para gloria de Dios era esa enfermedad. Amén, para que se pudiera contar un testimonio. Ese hombre no sé a cuánto le habrá contado, pero imagino que no se callaría la boca hablándole a todo el mundo. El Hijo de Dios, Jesús, me tocó y me sanó. Y esa sería la frase más repetida de ahí en adelante de su vida. Para glorificar a Dios fue el testimonio. Entonces, todo tiene un propósito. A veces son cuestiones muy complicadas y muy duras, pero lo que Dios quiere es que le den la gloria que le pertenece. Mira que no hay nada más complicado que la ingratitud de un hijo. Ustedes, eso no hay que investigarlo demasiado. Hay muchos padres que llegan a los hospicios, lamentablemente, porque el hijo ya recibió todo lo que tenía que recibir y dicen, no, este ya se me volvió una carga, y van y lo sueltan por allá en un lugar. ¿Se imaginan el corazón de ese padre? Todo lo que le digo. Uno no espera que los hijos te lleguen a vivir en un hotel 5 estrellas, pero que lo lleven a ese extremo de que lo soltaron completamente y lo olvidaron, y que después de que lo diste todo no recibe ni siquiera gratitud un poquito, es increíble. Dios debe estar, mejor dicho, con tantos hijos ingratos que ha tenido en esta vida, debe estar definitivamente cansado de recibir palo en ese aspecto, porque los hijos de Dios definitivamente somos demasiado olvidadizos. Se nos olvida y nos da hasta vergüenza muchas veces hablar de Él. El testimonio es clave. Hay mucha gente que pasa todos los días por frente de nosotros y tenemos oportunidad de compartirles de lo que Dios ha hecho por nosotros y no lo hacemos. La gran comisión no es la gran sugerencia, es un mandato de Cristo. Tenemos que hablar de su misericordia, de su amor y lo que sucedió en la cruz con todas las personas. Esa es una de las maneras en que podemos pagar de alguna manera mínima todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que hizo en la cruz y lo que cada día hace, porque no para de dar, como dice la canción. Y muchas veces las respuestas de Dios se demoran porque Él dice, este corazón le falta un poquito más de tratamiento y lamentablemente va a tener que esperar un poquito más. Y a veces el desierto se prolonga porque la Biblia dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Hay otra historia de ingratitud impresionante en Lucas 17:11. Dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo le dijo Jesús esto, vayan y preséntense a los sacerdotes. Esto tiene un significado de esa época. Todo el que estuviera enfermo de una enfermedad de estas, que tuviera una enfermedad de estas contagiosa, se consideraba impuro. Para que pudiera volver a vivir en sociedad, necesitaban irse a la iglesia, que comprobaran los sacerdotes de esa época que efectivamente estaba sano, y después de eso había un procedimiento religioso como de 10 días, procedimientos religiosos, sacrificios, la sangre y una cantidad de cosas de los corderos. Entonces Jesús les dijo, como que dice, vayan y hagan el procedimiento. Ya no estaban sanos, pero hagan el procedimiento, vayan a hacer el paso que ustedes saben que tienen que hacer. Y uno de ellos, al verse sano, voy a seguir leyendo porque me lo sé, pero no voy a parafrasear, voy a leerlo porque lo tengo escrito. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante que ni siquiera era el pueblo de Israel, dice, era un samaritano. Dice Jesús, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Definitivamente Dios nos tiene que decir de muchas maneras y en muchas partes, no se nos olvide nunca darle la gloria a Dios. Dios definitivamente es misericordioso. Yo creo que no les quitó a esas personas la sanidad que les había dado ya. Pero a veces nos volvemos demasiado confianzudos, creemos que como es padre o es amigo, Jesús dijo soy amigo, soy hermano, simplemente dejemos las cosas así. No perdamos nunca la perspectiva de quién es Dios. No perdamos nunca
la claridad de que la alabanza, la honra y la gloria siempre se le tiene que dar. No podemos pasar por alto ninguna cosa de la que recibimos. Tenemos que sacar siempre de alguna manera eso del corazón y hacerlo ver delante de las personas, contarles todo lo que Dios está haciendo, lo que sigue haciendo. Voy a mostrar aquí un ejemplo de que hay personas que sí definitivamente han pagado por robarle a Dios la gloria. Uno de estos casos es el rey Nabucodonosor. Testigo de grandes milagros. Él se dio cuenta, él estaba enfrente del horno de fuego cuando lanzaron a los 3 amigos de Daniel y resultaron no 3 sino 4 en el fuego. Él fue que preguntó, bueno, ¿no eran 3 los que estaban danzando en el fuego? ¿Por qué ahora hay 4 hombres ahí y uno de ellos tiene apariencia del hijo del rey? Él vio a Jesucristo bailando ahí. Después de ese milagro, Nabucodonosor se hizo del pueblo de Israel en la parte espiritual, comenzó a declarar, sacó una ley que dice, no hay ningún otro Dios como este pueblo, este Dios de este pueblo. Nadie puede salvar como el Dios de ellos. Y entonces Dios lo venía usando, pero a partir de eso se convirtió en un creyente, porque vio eso y otras cosas más. Entonces, a pesar de todo lo creyente que era, cuando Dios empezó a darle tanto, fue uno de los reinos más poderosos que hubo en esa época. En Daniel 4:29 dice, 12 meses después de que tuvieron una visión, que ya le habían anticipado, no le quites la gloria a esa visión, 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó este rey, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. No sabía lo que estaba diciendo. A partir de ese momento, con toda la gloria que tenía, con todo el poder, con todas las riquezas, un rey respetado, nadie le dio golpe de estado, vino una caída impresionante. No había terminado de hablar, dice el versículo 31, cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Dios también puede quitar lo que ha dado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Hay gente que dice, no, pero es que yo trabajo demasiado, lo que yo he conseguido no es que me lo da Dios ni me lo dan tan fácil. Me levanto muy temprano y además tengo una capacidad de trabajo y un talento, pero la Biblia dice también, muy claro, para que no discutamos esto, en Juan 3:27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Usted se puede levantar temprano y acostar tarde, puede reventarse todo lo que quiera, pero si Dios no te abre la puerta, no vas a dar un paso más adelante. Sin Dios no se puede nada. Todo se le debe agradecer al Señor. Y volviendo al punto del rey Nabucodonosor, dice, al instante se le cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Ya venía una promesa, le habían advertido que eso iba a pasar. Lo separaron de la gente y comió el pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, era un animal más en un corral. Y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Cuando uno está como un caballo, porque decían que se creía un caballo, la posición de cuadrúpedo lo obliga a mirar al piso. Solamente encuentras lo de comer acá y se te hace complicado levantar los ojos al cielo. Dios dijo, ¿no quieres mirar hacia arriba? Mira hacia abajo. Lo tuvo mirando 7 años al piso hasta que llegó un momento en que dice Nabucodonosor 34, el versículo 34, pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Él sabía quién era, pero se le olvidó por un momento. Lamentablemente es muy humano lo que pasa. No culpemos solamente al rey. Hay gente que tiene demasiadas cosas, a veces las consigue fáciles y se le olvida la gloria a quien le ha ayudado. Yo recuerdo que me pasó en particular el año 95. Estábamos necesitando un dinero para hacer una producción musical que estábamos haciendo. Necesitábamos como $20,000 para completar el proyecto. Entonces a mí se me ocurrió una idea que Dios me dio, porque me estaba dando demasiados proyectos. Y dije, bueno, no tengo tiempo para hacerlo. Voy a venderle esta idea a una compañía disquera. Y fuimos y se la vendimos. Comenzamos a hacer el proyecto y no sabíamos quién iba a cantar en el disco. Después apareció un muchacho que ya lo conocíamos, pero que oímos el timbre y dije, este muchacho cabe en este proyecto. Fuimos,
lo metimos en el disco. Él no quería cantar eso porque decía, no, yo soy salsero, yo no quiero cantar boleros, a mí no me metan en ese proyecto. Bueno, ¿qué quieres hacer? Dame un dinero de anticipo, le dimos $15,000, se convenció de que cantara las canciones, y apenas el disco empezó a pegar y todo, el muchacho, inmanejable, se olvidó de quién le había ayudado, y lo entrevistaban y decía, no, esas canciones las escogí yo, el proyecto es mío, todas las ideas las hicimos mi papá y yo, decía así. Y yo decía, bueno, ¿usted qué le está pasando? Tuvimos que obligarlo casi a que cantara a su poder, no quería cantarlos. El caso es que ese disco, como el disco llegó tan grande, es el disco en toda la historia de Colombia, el único disco hecho en el país que logró vender más de 5 millones de copias. Que si lo conviertes a $10 cada uno, fueron $50 millones que fue ese proyecto. Yo, lamentablemente, no puse una cláusula de regalías ni nada, así que yo me quedé como en 20,000. A él le llegó un cheque como de $3 millones a los 7 meses, para empezar a recibir regalías. Y supo manejar bien su dinero, pero el ego no lo supo manejar, definitivamente. Entonces, desde hace 21 años no ha pegado un disco más. Claro. Dios tiene la forma de abrir y cerrar las puertas también. Bueno, ahora para cerrar esto, vamos a ver un versículo de Génesis 41, yo lo voy a leer porque el tiempo no da. Dice que el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel, venía de la cárcel José. Luego de afeitarse y de cambiar la ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. Mire la actitud correcta de José. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. El hombre decía, no está en mis capacidades, pero Dios se lo va a conceder. Y fue utilizado para interpretar el sueño del faraón, que hizo que fuera la potencia más grande de la época de Egipto en ese entonces. Pero dijo, no soy yo, es Dios el que merece la gloria y la honra. Amén. Vamos a darle el aplauso al Señor y decirle, Señor, gracias, Señor, por tu enseñanza. No permitas nunca, Señor, que nos robemos tus derechos de autor, lo que solamente a ti te pertenece, toda gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.